Quiero decirle que lo vamos a tener como una enseñanza. En el aspecto temático. Pues no le voy a predicar, digamos así, pero será una enseñanza. Y lo que quiero que usted ponga atención es porque vamos a tratar de hablar, y no sé cuántos de ustedes han oído hablar de las primicias. Tal vez usted se pregunte, ¿qué son las primicias? ¿Han oído hablar de las primicias? ¿Qué son las primicias? Entonces yo quiero que usted tenga un concepto de lo que realmente son las primicias. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué lo hacemos? Y espero que usted, mi querido hermano, capte el por qué nos reunimos. ¿Por qué reunimos a la congregación? Y es respecto a celebrar lo que son las primicias. Entonces le podríamos llamar, mi querido hermano, el poder de las primicias, o la raíz del porqué de las primicias. Y fíjese bien que esta enseñanza es importante, el por qué hacerlo, y es acerca de las primicias. Y muchos se han preguntado si existe alguna escritura bíblica que lo ampare o que lo apoye. Yo sé que muchos de nosotros y muchos de ustedes pasan aquí a este lugar con sueños, con metas, las traen aquí delante del Señor, y en parte tienen razón. Pero ese no es el punto. El punto mayor es, fíjese bien, lo ágil, el poder de las primicias. Lo que hace la primicia. Porque podemos venir a este lugar, Señor, yo te pido esto, Señor, que esto, y mira que esto. Pero si no hay primicia, ¿cómo quieres que eso haga conexión? Ahora permíteme llevarlo a usted un poco más allá, hacia la antigüedad de las primicias, que era en la época de Moisés. Fíjese bien, era una actividad que duraba 7 días. Ahora, ¿por qué 7 días? Usted sabe que 7 es el número perfecto. Y 7 es el número de Dios. ¿Verdad? Entonces, era porque, fíjese bien, porque en esos 7 días era cuando el pueblo de Israel se reunía, fíjese bien, y estaba únicamente, fíjese bien, dedicado para hacer 3 cosas. Primero, como era lógico, traer las primicias de todos los frutos que el Señor les había dado en ese año. Ya fuese fruto del grano, ya fuera de animal, ya fuera de dinero o de piedras preciosas. Según lo que Dios les había dado en todo ese año. Entonces, ellos traían al comienzo del año sus primicias. Lo segundo que se hacía era, fíjense bien, en la festividad de las primicias, era dar gracias, dar acción de gracias a Dios por todo lo recibido y lo no recibido. Porque la Escritura nos enseña que demos gracias a Dios en todo. Dice en todo, dar gracias a Dios.
Denle fuerte el aplauso al Señor porque Él se lo merece. Lo importante era que la gente iba a darle gracias a Dios. Con muchos de nosotros aquí. Y lo tercero que se hacía en esos 7 días era alabar y bendecir a Dios. Con todo, dice, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Así como nosotros pasamos aquí. Que el pastor, hermano, levante la mano. Hermano, venga, al que esté lloviendo, aquí está lloviendo. Yo le aseguro que si entra un ladrón ahí con pistola en mano y le dice levante la mano, usted se sube hasta en la silla para que lo mire. Pero como es para Dios, con la mano en la bolsa. No estoy enojado. Espérese que le predique enojado. Gloria a Dios. Es que, hermano, tenemos que ser realistas. A mí Dios me mandó y me dijo, habla mi palabra porque te he endurecido la frente como frente de piedra y la trompeta está en tu boca. Ay de ti, me dijo, si no hablas mi palabra, porque de ti voy a demandar un pueblo. Gloria a Dios. Dios es grande. Entonces, fíjense bien, a esas fiestas le llamaban Bicurín. Pero dentro, fíjense bien, pero dentro del común del pueblo, ellos le llamaban era esa fiesta la fiesta de las primicias, de los frutos. ¿Se imagina? Ese pueblo venir a alabar al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y nosotros nos hacemos el derrogar. Mira Levítico capítulo 23. Vamos a estudiar un poquito Biblia, hermano. Si no la despegó sus hojas allá en la casa, aquí la va a despegar. Aleluya. Gloria a Dios. Levítico capítulo 23, versículos 9 y 10. Gloria al Señor. ¿Lo encontró? Dice, capítulo 23, versículos 9 y 10. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís, dice, fíjese bien, su mies traeréis al sacerdote una gavilla por primicia y de los primeros frutos de vuestra siega. Oiga, Dios estaba diciéndole, mire Génesis, capítulo 23, versículo 19 de Éxodo. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. 23, 19. Las primicias, oiga bien, Dios hace énfasis. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás, fíjese bien, a la casa de Jehová, tu Dios. Nos está hablando entonces, la fiesta de las primicias era un llamado de Dios al pueblo para establecer ¿qué? Prioridades. Yo espero que usted me entienda. Y tal vez se pregunte, ¿qué es prioridades? ¿Qué es prioridades? Es que es Dios primero. Eso es prioridades. Dios primero. Ahora, al tener, fíjese bien, las primicias
por prioridad, eso quiere decir que yo estoy dando por sentado que Dios es la fuente de mi vida, es la fuente de mi bendición. Y no solo eso, sino también, fíjese bien, de la familia. Yo quiero que entienda lo importante de las primicias. Cuando yo doy a Dios el primer lugar, eso quiere decir que estoy dando por sentado que Dios es el principal de mi bendición. Gloria al Señor. Yo estoy poniendo a Dios primero. Ezequiel, vamos a Ezequiel también, hermano. Ezequiel capítulo 44 y versículo 30. Me gusta leer la palabra, me gusta leer, hermano, versículos para que usted aprenda también. Ezequiel capítulo 44 versículo 30. ¿Lo encontró? Si va muy rápido, dígame, le bajo la velocidad. Dice Ezequiel capítulo 44 versículo 30. Dice: y las primicias de todos los primeros frutos, oiga, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que presentan, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote, ¿qué? Las primicias. De todas vuestras masas, para que repose, oiga, ¿para qué se repose el qué? La bendición. ¿A dónde? En vuestras casas. Oiga bien, dice para que repose, no dice para que la bendición te visite. ¿Por qué? Porque el que visita va un ratito y se va. ¿Verdad? No dice para que la bendición vaya de vez en cuando a echarte una miradita. Dice para que la bendición, fíjese bien, repose. Y la palabra reposar es dormir. Cuando alguien va a la casa por largo tiempo, pone su hamaca y se acuesta a dormir, que a veces usted tiene que poner hasta la escoba detrás de la puerta para que se vaya. Gloria a Dios. Dice para que repose, para que se quede allí en tu casa. Mire lo importante que es la raíz, el poder de las primicias. No quiero que usted me vaya a malentender que la ofrenda o el diezmo son las primicias. No. Ese es otro rollo. Las primicias es muy aparte. Porque cuando dice que la bendición repose allí, si tú tienes en cuenta lo que las primicias y el valor, fíjate bien, de las mismas, mi bendición no va a estar de vez en cuando, sino que mi bendición me seguirá como un manantial, porque es una fuente, porque estará fluyendo las 24 horas en mi vida. Sí, hermano. Estará fluyendo sobre mi vida, y eso es lo que Dios quiere decir. Cuando tú traes tus primicias, la bendición de Dios estará allí en tu casa para siempre, porque la bendición te va a seguir. No va a llegar el otro mes y se va a ir, va a estar allí en tu casa. Ahora fíjese bien. Mire Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Ay, aleluya. Yo le invito a Deuteronomio capítulo 28.
Vamos a leer del versículo 2 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad de Kennewick. Aleluya. No para muchos. Dice, bendito serás en la ciudad de Kennewick. Y bendito tú en el campo de Kennewick. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Oiga la importancia de las primicias. Oiga todo lo que las primicias, hermano amado, atraen sobre tu vida. Eso quiere decirme, querido hermano, que la bendición de Dios estará contigo. Es verdad, mi querido hermano, que tenemos que pasar por un proceso. Es verdad. Es verdad que hay ciertas pruebas. Sí, es verdad. Es verdad que tenemos que pasar por ciertos desiertos. Es verdad. Es verdad, mi hermano amado, que hay momentos donde parece que las cosas se nos ponen difíciles. Es verdad. Hay momentos que quizás usted ha dicho, Señor, ¿por qué esto? Señor, mira, estoy pasando por un desierto. Nunca le digas a Dios que te saque del desierto. Mejor dile, haz una puerta. Porque no sabes lo que Dios quiere hacer contigo en ese desierto. Por eso, hermano, como le digo, que la bendición de Dios, tal vez tú digas, la bendición de Dios no está conmigo. Y eso no quiere decir, hermano amado, que Dios se olvidó de ti. Sino que eso quiere decir que estoy pasando por un momento crítico en el proceso de mi crecimiento espiritual. Cuando yo empezara a pararme en el púlpito, muchas veces el diablo te lo quiere poner facilito. Pero a mí me dijeron no. Porque el diablo un día te va a decir, no te va a costar. Tienes que pasar un proceso. Entonces, la bendición, eso es que la bendición de Dios a la larga vendrá sobre ti. Cuando estés pasando por ese momento difícil, cuando estés pasando por ese momento donde parece que el cielo se te puso gris, a la larga la bendición viene sobre tu vida. Pero muchos de nosotros nos dan una palabra y creemos que mañana se cumpla. Habla, Señor. Esa palabra, esa profecía puede pasar 1, 2, 3 años. Pero queremos todo rapidito. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he visto en la mayoría de muchas personas, o en la mayoría de muchos, que después de la tormenta llega la calma. Fíjese bien. Y después, la bendición. Después que has pasado un proceso, viene un momento de calma. Y de repente, la bendición. Las primicias son tan esenciales para el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Conste, usted dijo que es el pueblo de Dios. Aleluya. Amén, amén. Y usted sabe que el pueblo de Dios tiene códigos. Amén.
El pueblo de Dios tiene normas. Amén, así es. El pueblo de Dios tiene su formato. Amén, así es. El mundo contemporáneo no. Ellos se ríen. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Aleluya. Amén. Porque los que tenemos a Dios, mi querido hermano, tenemos ¿qué? Normas. Amén. Y tenemos normas divinas. Amén, así es. Tenemos mandamientos. Amén. Tenemos promesas. Y Amén. tenemos dirección. Gloria a Dios. Así es. Tenemos dirección. Gloria a Dios. Otra vez, fíjese bien, a través de esa palabra que tú tienes allí. ¿Cuánto tiene Biblia? Amén, amén. No, levante la Biblia, yo no quiero ver su mano, su Biblia. A través de esa palabra. A través de esa palabra, mi querido hermano, te dice, te va a ir bien. Amén, así es. Te va a ir bien, no mal. Gloria a Dios. Espero que tú entiendas. Amén, así es. Entonces, las primicias son tan esenciales en el pueblo de Dios. Amén, amén. ¿Cómo se le ocurrió al hermano poner a este hermano ahora allí? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque las primicias, ellas son la raíz. Y te cuenta hasta, fíjense, hasta la palabra, son la raíz del gran árbol. Usted ha visto un gran árbol, ¿verdad? Amén. El árbol de la bendición de Dios Aleluya. para mi vida. Amén, así Gloria a es. Dios. Leímos Romanos 11:16, ¿verdad? Léalo otra vez. Para que no se le pegue su Biblia a la hojita. Aleluya. Dice, si las primicias son santas, también lo es que la masa restante, sus hojas, el tronco, Amén, amén. el gran árbol que usted ve en el campo, Amén, con sus poderosos frutos, amén, así es. con sus poderosas ramas. Son hermosos y apetitosos los frutos, ¿verdad? Amén. Es que eso es lo que usted ve, es el resultado de las primicias. O sea, ¿de qué? De la raíz de ese árbol. Porque esa raíz profundizó, atrajo todos los minerales de la tierra y se dio ese hermoso gajo que usted mira. Así son las primicias. Entonces, es que usted ve ese resultado de las primicias, o sea, de las raíces que sostienen ese gran árbol y que generan vida y fruto. Cuando usted, hermano, ve las hojas, usted ve las hojas, usted ve la rama, pero usted no ve la raíz. ¿Sí entiende por qué? La raíz es la primicia. La raíz es la que atrae todo eso. Amén. Igual son tus primicias. Amén, así es. Cuando tú traes la primicia, ella va a traer ¿qué? Fruto, bendición a tu casa. Porque todo lo que usted ve es el árbol, pero no ve qué profundidad tiene la raíz, que es la primicia de ese gran árbol. Aleluya. Es exactamente lo que hacen las primicias en la vida de cada cristiano. Usted toma las primicias, ellas en un sentido, fíjense bien, espiritual, son las que hondan el corazón de Dios. ¿Por causa de qué? De tu obediencia. Amén, así es. Porque aunque usted no lo crea, todo lo que haces en fe, ya sea en fe humana o espiritual, algo va a pasar. Amén. Mire el agricultor. Él siembra una semilla, ¿verdad? Nace una mata. Y esa mata con el tiempo va a dar fruto, no va a dar mañana. Él espera recibir una cosecha. ¿Por qué? Porque tiene fe. Amén, así es. Cuando usted tiene fe en las primicias, usted sabe que
que al dar sus primicias, al otro día usted no va a cosechar, ni al segundo ni al tercero. Pero usted sabe que esa primicia es la raíz, es la savia que harán cuando de la raíz muchas cosas vendrán. Amén, así es. Porque estamos poniendo que una base, Amén, estamos poniendo la primicia. amén. No se preocupen, me dijeron que si podía unas 4 horas lo podía hacer. Aleluya. Cuando usted siembra una planta, ¿al cuánto tiempo va a dar fruto? Porque siempre hay un proceso. Amén, así es. Hay un proceso de espera, de la siembra, de la semilla, y eso se llama proceso. Amén. Pero nos impacientamos. Hoy sembramos y ya mañana queremos. Aleluya. Hablando espiritualmente, lo que hace, fíjense, en la semilla es que atrae la bendición. La bendición que recibimos diariamente, porque toda buena dádiva, dice, viene de dónde o desciende de dónde, del Padre que está en lo alto. Amén, así es. Todo buena dádiva desciende del Padre que está en lo alto. Amén, amén. El diablo no te va a dar nada, y si te da algo te lo va a dar engusanado. Aleluya. Ese no te va a dar nada. Pero toda buena dádiva dice que viene del Padre. Amén, así es. Yo sé que muchos de nosotros, muchos vinimos aquí sin nada. Muchos venimos como Adán y Eva, ¿verdad? Una mano atrás y otra adelante. Y miren, pero cuando tú estás en las manos del Señor y siembras en el Señor y das las primicias, la bendición te sigue. Amén. Te sigue, te sigue y te seguirá la bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, te seguirá la bendición. La bendición te seguirá. Porque el que tenga dificultades, hermano, no quiere decir que la bendición de Dios no está contigo. Aleluya. ¿Alguien ha enfermado aquí alguna vez? Nadie. Todos son arcángeles y santos y ángeles ya. Pablo decía, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Pero el hecho de que tú enfermes, eso, hermano amado, no quiere decir de que Dios no sea Jehová tu sanador. Amén, así es. Gloria a Dios, aleluya. Aunque a ti no te sane, no quiere decir que Dios no es sanador. ¿Y por qué no lo hace? No lo sé. A veces no nos explica. ¿Por qué? No sé. Pero Él sigue siendo Dios. Amén, así es. Ahora escuche bien. Si no te sana, eso me hace entender y me hace ver que estás en el proceso de Dios. Amén, así es. Y Dios tiene que pasarte por ciertos parajes de la vida Amén, para madurarte, amén, así es. para engrosarte Amén. y para hacerte el hombre y la mujer que Dios quiere para su gloria y su honra. Amén, así es. Gloria a Dios. Así que no te quejes porque Dios no te sana. Estás en el proceso. Ahora entiendes por qué a veces has enfermado y no sanas. Estás en un proceso. A la hora de lo que le he hablado anteriormente, entonces podemos llegar a la conclusión que las personas, fíjese bien, al comerse las primicias, es comerse la raíz. Amén, amén. Si te comiste las primicias, te comiste la raíz Amén, y no atraes nada. amén. Te puedes comer el diezmo, la ofrenda, pero la primicia, Amén. te comiste todo. Lo comiste de raíz. Ahora, por lógica,
Si te comes la raíz, no hay tronco, no hay árbol, no hay fruto, no hay hojas, no hay nada. Como le dije, todo comienza ¿a dónde? En la raíz. Ya sea biológica o por cualquier otra clase de fruto que sea. Todo tiene que comenzar ¿a dónde? En la raíz. Está bonito, ¿verdad? Como Dios nos quiere bendecir. Pero Dios tiene que hacerte saber dónde está la clave para que tú traigas la bendición. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos quiere abrir los ojos. Amén, amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido bendecir, pero nos hemos comido la raíz? Amén, así es. Ahora, dentro, fíjese bien, de este tema de las primicias, hay 3 palabras claves. Que son, oiga, primogénito, primogenitura y primicias. Casi parecidas, ¿verdad? Casi significan lo mismo. ¿Qué es primogénito? El primero de la familia. Primogénito es exactamente el primero que nacía de la gran familia, el que comenzaba a formarse. Amén, así es. Y al ser el primogénito, ya sea persona o animal, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Le pertenecía al Señor el primogénito. Le pertenecía al Señor. ¿Por qué? Porque tal persona que tenía la primogenitura era el cordón umbilical para que Dios bendijera esa familia. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Éxodo 13, 1 y 2. Le dije que era alguna enseñanza, no se preocupe. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo, oiga, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre ¿qué? Matriz entre los hijos de Israel, así de los ¿qué? De los hombres como de los animales. ¿Cómo? Mío es. Oiga, es del Señor. Amén, así es. Aleluya. Ese primogénito, lógico, le pertenecía al Señor. El día que el Señor quisiera algo, ¿a dónde iba? Al primogénito. ¿Se acuerda usted cuando Dios le dijo a Samuel: ve a casa de Isaí, porque ahí tengo al rey, le dijo? Fíjense. ¿Y quién salió cuando Samuel le dijo a Isaí: trae a tus hijos? ¿Quién sacó? ¿A quién sacó primero? Al primogénito. ¿Y quién era? Eliab. No sacó al segundo ni al tercero. El primogénito. ¿Por qué? Porque era la cabeza, fíjese bien, de la familia, hablando del aspecto hijo. Amén, así es. El primogénito. Es que, mi querido hermano, en la antigüedad, fíjese bien, la primogenitura era tan valiosa, tan esencial y trascendental. Amén, así es. Por eso, tenga cuidado en eso, que la fortaleza, fíjense bien, la permanencia, y la grandeza y el reconocimiento estriba ¿a dónde? En el primogénito de la familia. ¿Por qué?
Porque si fuera hoy, como en el tiempo de la antigüedad, ¿dónde está tu primogénito? Aleluya. ¿En la disco? Aleluya. ¿Mm? Mire, Dios es estricto. Amén, así es. Con Dios no jugamos. Amén, así es. O sea, el primogénito tenía la bendición de Dios. Amén, amén, amén. Fíjese bien. Y a través de ese primogénito, la familia era ¿qué? Bendecida. ¿Por qué? Porque era el cordón umbilical. Porque ese le pertenecía a Dios. Y allí se canalizaba. Ahora mire, hay algo que también le quiero decir. El por qué Faraón y Egipto no se doblegaron a Dios. Espérese, no se me adelante. ¿Se acuerda cuántas plagas hubieron en Egipto? 10 plagas, ¿verdad? Y en 9 plagas que hubieron terribles, pero plagas terribles, Faraón y Egipto no se doblegaron. Pero cuando Dios les quitó sus primogenituras, desde el hombre hasta la bestia, Egipto se vino a suelo. Amén, así es. Cuando Dios le quitó la primogenitura desde el hombre hasta la bestia, Egipto cayó al suelo. Mire, Éxodo 11, 4 y 5. Dijo pues Moisés a Jehová. Mire, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Mire, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la tierra que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Cuando Dios le quita la primogenitura de toda la sociedad, entonces Egipto se viene al suelo. Recuerda que en las 9 plagas anteriores, Egipto no se doblegó ni Faraón. Pero cuando el Señor les quita la primogenitura, o sea, las primicias de las fuerzas, entonces Egipto se dio. Ahí fue cuando Faraón dijo al pueblo de Israel: váyanse, váyanse. Y según los historiadores dicen que Egipto nunca más volvió a ser poderoso como en el tiempo de Moisés. Nunca más Egipto se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque les cortó el poder de la primicia. Las primicias también son tan, fíjense, son el termómetro de Dios. Porque en las primicias es por el cual el Señor mide, fíjense bien, lo que hay en tu corazón. Respecto de tu amor hacia el Señor, tu fidelidad, tu fe en las promesas y de tu desprendimiento. A pesar de que estén todas arraigadas. O sea que Dios nos prueba con las primicias. Porque de ellas depende muchas cosas. O de ellas depende que tú dejes de hacer cosas. Y
un ejemplo de eso, ¿se acuerda de Abraham? Mire Génesis capítulo 12. Hoy sí va a llevar la Biblia toda fugiada, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 12:2? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga, el problema allí era que Sara era estéril. Y ellos esperaban que una promesa. Y usted sabe que los años pasan. Los años no perdonan. Aunque vayan que les tiren la cara, el cachete, en las orejas, los años no perdonan. Y de pronto Sara se vio que se estaba poniendo vieja. Y le quiso echar una ayudadita a Dios, ¿verdad? Sara, fíjese bien, Dios en la Biblia le ha dicho a Sara que iba a hacer de ella una gran nación, pero si no había hijo. Entonces Sara le presenta un negocio, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad? Se sabe que ella tenía una concubina que le ayudaba en los quehaceres de la casa. Entonces ella le propuso el negocio a Abraham. Y le dijo, mira, le dijo, me estoy poniendo vieja. No puedo tener hijos. Nada. No llega nada. El milagro, pues, usted sabe. Y le dice, ¿y por qué no te llegas a mi sierva? Y el otro, ¿verdad? Ni lento ni perezoso. ¿Qué le dijo? Pues si tú quieres. Nomás eso estaba esperando. Imagínense. Entonces, ahí nació ¿quién? Ismael. Pero eso no era lo que Dios quería. Escuche bien, iglesia. Si Dios te dijo eso es blanco aunque al pasar de los años se vaya poniendo amarillento, para Dios seguirá siendo blanco aunque así pasen los años. Si Dios dijo es. Amén, amén. Cuando Dios dice es que es, hermano. Amén, así es. Y entonces, ¿qué pasa? Ocurre el milagro. Amén, amén. Ya Sara tenía 89 años y Abraham 99 años y nace Isaac. Aleluya. Y usted sabe, mi querido hermano, que un par de viejos de 90 y tantos años de edad ya ni agua pasan. Aleluya. Y viene el milagrito. Fíjese bien que Isaac tenía 2 títulos, que muchos de ellos nadie lo tenía. Y es que Isaac era primogénito y era unigénito. Era entre Sara y Abraham. No había otro. Pero era el primogénito de la promesa. Porque Dios le dijo, haré de ti una ¿qué? Nación. Era el primogénito de la nación de Israel. Amén, amén. Entonces era unigénito y primogénito. Amén, amén. Pero como era el primogénito, fíjese bien, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Ahora, permítame ponerle un ejemplo. Luego seguimos con Abraham. ¿Usted se acuerda de Ana? Amén. Amén, amén, amén. No tenía hijos. No. Fue al templo a orar. Le dijo, Señor, dame, Amén, amén. que te lo doy. Y viene el Señor. ¿A quién le dio? Samuel. A Samuel. Y cuando Samuel nace, ¿qué hizo Ana? Amén, amén, amén. ¿Cuántos hijos más tuvo Ana? Tuvo más. 5. Aparte de Samuel. Amén. Pero ella
tomó la primicia Amén, así es. y la llevó al templo. Amén, amén. Miren, Dios le dio 5 hijos más. Es que cuando tú das las primicias que son de Dios, o sea que Dios no se queda sin nada. Él, aunque sea imposible para ti, para Dios no es imposible. Amén, así es. Y en el momento, fíjese bien, de Él, Dios se manifiesta. En el momento de Él se va a manifestar, no cuando tú digas. Amén, así es. Va a ser en su momento. Amén, así Ahora, sigamos con Abraham. Imagínense, Abraham ahí estaba con su niñito, celebrándole su cumpleaños, su pastelito, su candelita. Y ahí estaba Abraham, contento con su hijo. Y de repente, hermano, ahí estaba Abraham, pues todo embelesado con su niño, está aquí, ¿verdad? Oiga, era ya 90 y tantos años su hijo. Y de repente se le ocurre a Dios. Y le dice, Abraham. Y Abraham le dice, heme aquí. Y el Señor le dice, dame mi primicia. Aleluya. Oiga, dame mi primicia. Porque el primero que había matriz era el primogénito. ¿Y de quién era? De Dios. Mire aquí. Mire Génesis 22, que leímos, ¿verdad? Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios, dice, a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Él le dijo, toma ahora tu hijo. Oiga, tu único Isaac, a quien amas. Y Dios le especifica, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, ¿por qué Dios le dijo a tu único hijo, al que amas, a Isaac? Es que Dios, si Dios le dice, dame a Ismael, o Abraham corriendo le hubiera dicho, ¿cómo lo quiere picadito con cebolla o ensalada? ¿Se imagina? Dios le da especificaciones. Y así es Dios con nosotros. Pero no seguimos las especificaciones de Dios. ¿Qué haría usted si Dios le dice eso? Ah, no, el chucho, señor, sí, te lo quiero, ahorita te lo traigo, ¿cómo lo vas a querer? Dorado, ¿viste? ¿Cómo? ¿Verdad? Pero su hijo, el primogénito. ¿Por qué? Porque Dios te prueba a través de las primicias. Amén, así es. Oiga, cuando Dios te pide, no es porque Él necesite. Dios no te pide para quitarte. Dios te pide para engrandecerte Amén, así y es. multiplicarte. Dios te pide para engrandecerte. Gloria a Dios. Dios no te pide para empobrecerte. Gloria a Dios, aleluya. Dios te pide para darte más. Amén, así es. Pero tienes que tener fe en lo que Dios dice. Amén, así es. Porque muchos creemos en Dios, ¿verdad? Pero le crees a Dios. Es diferente. Tú me puedes decir, sí, sí, yo creo en Dios. Pero le crees. Es muy diferente. Porque todos, por lo que creemos en Dios. Pero le creemos de verdad. Nos cuesta dar el segundo paso. Si nos cuesta deshacernos de 4 pesos para traerlo de ofrenda. Ahora un hijo.
tal vez desde casa ya, desde casa apartando el dólar que le va a dar al Señor. Él no lo necesita, perdóname. Aleluya. Él no necesita ese dólar que ya lo traes aparte lo que vas a dar. Habla, Señor. Él lo que quiere cuando Él te pide es porque te quiere bendecir. Amén. Así Gloria a Dios, es. aleluya. Amén, amén. Dios dice, dame que te quiero bendecir más. ¿Se imagina, hermano, lo duro que fue para Abraham? Amén, amén. E hizo una gran nación, ¿verdad? Y eso es más. Hay otro texto donde dice, cuando iba Isaac, y le dice Isaac, Padre mío, he aquí la leña, y he aquí el fuego, y el sacrificio. Recuerda que el que llevaba la leña, ¿quién era? Isaac. Abraham llevaba el ¿qué? El fuego. Y Isaac le dice, Padre mío, he aquí la leña, he aquí el fuego y el sacrificio. Oiga, ¿se imagina lo duro que ha de haber sido para Abraham que su hijo le preguntara eso? Y Abraham, ¿de dónde sacó fuerzas? Y le dijo, Dios se proveerá de sacrificio. Gloria a Dios, aleluya. Déselo al Señor siempre a Él. Ahora, fíjate bien, mirando las cosas de Abraham, fíjese bien, las personas, mi querido hermano, que dan sus primicias son personas de fe. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué son de fe? Porque son llevadas al límite donde Dios llevó a Abraham. Amén. Dios llevó a Abraham hasta el límite Amén. para probar su fe. Amén. Entonces nosotros no tenemos fe todavía. No hemos llegado al límite. Yo creo que lo primero es entregar lo más valioso. Amén. Así es. Y cuando tú entregas lo valioso, recibimos lo precioso. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú entregas lo valioso, recibes lo precioso. Recuerda que todo lo que Dios te da tiene que ser bendecido primero. Gloria a Dios. Antes de ser multiplicado. Por eso, hermano amado, cuando tú das tu ofrenda, tu diezmo se tiene que bendecir porque tiene que pasar primero por las manos de Dios. Amén. Así es. No se puede, mi hermano amado, depositar sin antes bendecirlo. Porque tiene que pasar por las manos de Dios primero. Y yo creo que este año, hay una lucecita por allá, ¿verdad? Córtale, me dijeron. Santo Dios. Yo creo, hermano amado, que tus primicias, yo pensé que era la policía, pero yo creo que tus primicias que traigas este año te llevarán a 4 cosas. Tus primicias te van a llevar a la bendición, al sostenimiento diario, a la abundancia y a la multiplicación. Gloria a Dios. Aleluya. No dependiendo de la situación actual, porque tú no dependes de las circunstancias. Tú no dependes de las circunstancias. Tú dependes de Dios, que domina las circunstancias. Porque a veces la situación se pone difícil. ¿Usted se acuerda de aquella viuda? Allá en Primera de Reyes 17, 10, 14. Ya vamos a ir terminando. Primera de Reyes 17, 10 y 14. Gloria al Señor, aleluya. Dice, Primera de Reyes estaba en la segunda. Primera de Reyes 17, le dije. Si lo tiene, léalo, por favor. Primera de Reyes
Me parece que era 17, no sé. 10, 14. Sí. Los demás hechos de Elá y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Esa es Primera de Reyes? Primera de Reyes 17:10. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña que la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños, dice, para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, oiga, pero hazme a mí primero. ¿Qué es eso? Primicia. Hazme a mí primero. ¿Y qué? Y no faltará ¿qué? El aceite ni la harina. Oiga, primero. Ahora, para ir terminando, déjenme decirle que las primicias son tan sagradas que allá en Proverbios 9:3 nos habla, en el libro de Proverbios 9:3, que dice, envió sus criadas sobre lo más alto de las ciudades y clamó. Bien, ahora, ¿qué es honrar, hermanos?